Nos encontramos en uno de los centros de calidad Zeiss disponibles en la península. Mi nombre es Sergi Aymeric, responsable de aplicaciones. Vamos a hablar de los rayos X aplicados en la industria. Para ello, contamos con la ayuda de los ingenieros de aplicaciones Javier González y Rubén Mingorance, que nos explicarán los conceptos básicos de la tecnología, los distintos componentes incluidos en los tomógrafos computarizados y veremos además soluciones en casos reales. El uso de los rayos X está muy extendido en el ámbito sanitario y desde hace años cada vez más en el entorno industrial. ¿Y qué son los rayos X? Los rayos X son una radiación electromagnética no visible con la especial característica de penetrar materiales. Emitidos en forma de haz contra un objeto, una parte de los rayos X es absorbida por la estructura interna del material y el resto se transmite a un sensor que registra una imagen en escala de grises y en 2 dimensiones para una evaluación posterior. Esto es lo que conocemos por radiografía. Cuando con una imagen 2D no es suficiente para alcanzar el objetivo del análisis, introducimos entonces la tomografía computarizada. Esta técnica consiste en la generación de un volumen en 3 dimensiones reconstruido a partir de todas las imágenes adquiridas durante el escaneado del objeto. Este volumen está compuesto por vóxeles, que en su definición no son más que píxeles con su tercera dimensión. ¿Y qué características tienen los vóxeles? Por un lado, su tamaño, que derivará en la resolución o nivel de detalle de la tomografía, y por otro, un valor de gris específico. A diferencia de otros métodos de medición, los rayos X y su particular capacidad de penetración permiten obtener información del interior y exterior de la muestra, evitando así la realización de ensayos destructivos. Como elementos fundamentales en este tipo de equipos, encontramos la fuente o tubo de rayos X, el sistema de posicionamiento de pieza y el detector. En el caso de equipos industriales, estos se hallan en el interior de una cabina que impide la fuga de radiación al exterior, garantizando así la seguridad del usuario. ¿Y qué papel juega cada uno de estos elementos? En primer lugar, tenemos la fuente, donde se produce la generación de fotones de rayos X al incidir un haz de electrones contra un target de tungsteno. La potencia empleada viene determinada por la combinación de voltaje e intensidad. Para piezas de mayor espesor o densidad, aplicaremos potencias mayores para lograr penetrar su estructura, mientras que en piezas más livianas podremos utilizar menor potencia, lo que resultará en mejor definición. Seguidamente encontramos el sistema de posicionamiento, que permitirá desplazar y rotar el objeto de análisis dentro del equipo. Concretamente, este equipo es un tomógrafo computarizado, con capacidad metrológica, lo cual quiere decir que el desplazamiento de los ejes se realiza con gran precisión, convirtiéndolo en un equipo de medición por coordenadas. Finalmente encontramos el detector, el componente capaz de convertir los fotones a imagen digital. Cuanto menor sea la distancia entre objeto y tubo de rayos X, mayor será la magnificación y, en consecuencia, más pequeño será el voxel, aumentando así la resolución. Por el contrario, a mayor distancia, la resolución será menor, pero el volumen de captura aumentará. Para mejorar la calidad de imagen de la tomografía, utilizamos filtros físicos. Estos consisten en unas láminas de distintos materiales y espesores que, gracias al intercambiador motorizado, podemos seleccionar de forma automática. Ahora que ya sabemos qué son los rayos X y cómo los aplicamos gracias a la tomografía computarizada, vamos a ver casos de aplicaciones reales. Empecemos con estas muestras pertenecientes al sector médico. Como vemos, suelen tratarse de piezas de inyección de plástico de reducido tamaño y con geometrías variadas y complejas. Además, debido a las regulaciones del sector, se requiere de altos niveles de exigencia en cuanto al control dimensional e inspección de la calidad. ¿De qué manera podemos cumplir con esta necesidad? Para ello deberemos realizar tomografías de alta resolución, las cuales nos permitirán medir con alta precisión y detalle todas las geometrías, incluso aquellas de difícil acceso, en piezas transparentes o de materiales blandos que suponen gran dificultad con otras tecnologías. Para realizar las tomografías emplearemos utillajes de un material de menor densidad que el objeto a inspeccionar. No obstante, será importante que el soporte sea estable y mantenga la posición durante todo el tiempo de escaneado. En esta tomografía emplearemos la funcionalidad multipart, introduciendo varias muestras de forma simultánea en una sola tomografía que el software separará y exportará de forma automática. Con esta función alcanzaremos ratios de medición por muestra imbatibles en comparación con otros sistemas de medición. Vemos que el equipo ha generado tantos volúmenes de tomografía como piezas hemos introducido,
por lo que podremos realizar la evaluación dimensional de todas ellas, obteniendo el correspondiente informe de resultados de las cotas indicadas en plano. Gracias a la comparativa CAD tendremos el mapa de color de desviaciones que nos permitirá tener un control visual del estado dimensional de las piezas. Hasta aquí hemos realizado un control dimensional de la pieza. Gracias a los rayos X también disponemos del interior de la muestra y así la podemos evaluar también de forma funcional. Con la inspección del conjunto ensamblado podremos observar los diferentes componentes y cómo interactúan entre ellos, sin necesidad de realizar ensayos destructivos. Esto supone una ventaja exclusiva ya que evita alterar el estado real del conjunto. Veamos unos ejemplos de aplicaciones en el segmento de la automoción, uno de los principales usuarios de esta tecnología. Los vehículos están compuestos por millares de piezas ensambladas, de muy distintos materiales y procesos productivos. Además, dependiendo de su funcionalidad, requerirán de altos estándares de calidad para garantizar la seguridad y minimizar al máximo posibles malos funcionamientos, así como potenciales reclamaciones de cliente. Vamos a centrarnos en esta pieza fabricada en aluminio y de gran tamaño. Debido a su función, deberemos asegurar que no existen defectos estructurales internos que puedan generar fallos durante el uso habitual. Estos defectos propios del proceso de inyección pueden ser poros, inclusiones de otros materiales, grietas o zonas de baja compactación. Al ser una pieza fabricada en material de mayor densidad y mayor espesor que en el caso anterior, deberemos aplicar un mayor voltaje, que nos permita ser capaces de atravesarla. Seleccionaremos un filtro adecuado para eliminar aquellos fotones de menor energía que generarían artefactos no deseados. La resolución de la tomografía vendrá determinada por el tamaño mínimo de los defectos a controlar, en este caso 1 milímetro. Debido a que la pieza es mayor que el tamaño del detector, haremos uso de la funcionalidad Volume Merge, la cual ofrece mediante 2 tomografías parciales capturar toda la llanta. ¿Cómo somos capaces de localizar y cuantificar los defectos? Como hemos comentado, la tomografía está compuesta por voxeles, cada uno de ellos con un valor de gris determinado. El software de evaluación utilizará esta escala de grises para discernir entre los diferentes materiales de la tomografía, siendo en este caso aluminio y aire. El modo de inspección de defectos es capaz de detectar los poros en el interior de la llanta y determinar su posición, volumen y otras características como la distancia a la superficie, lo cual en tareas de mecanización puede resultar crítico. Con todos los defectos caracterizados, determinaremos si la pieza es válida o no en función de los criterios y normas aplicadas. Fijémonos ahora en este piloto trasero, un conjunto de componentes ensamblados de múltiples materiales, incluyendo módulos electrónicos y ópticas, entre otros elementos. Queremos destacar 3 principales requerimientos en él, como es garantizar la estanqueidad del producto para evitar fallos eléctricos al ser pieza externa, controlar la posición de todos los componentes internos para asegurar la correcta iluminación del dispositivo y finalmente verificar todas las dimensiones que permiten su correcto montaje en la línea de producción y un buen ajuste con las piezas de alrededor. Gracias a esta tecnología, con una única tomografía computarizada, podremos tener un control completo de la pieza a todos los niveles al disponer del interior y exterior de la misma. Importante destacar que con los rayos X, el color o transparencia del material no afecta. Estos equipos además permiten realizar inspección visual como si de una radiografía se tratara, de tal manera que podremos controlar el cableado interno, cualquier daño producido en placas electrónicas, discontinuidades en pistas eléctricas, etc. Evaluando ya el volumen obtenido de la tomografía, realizaremos en primer lugar la verificación de la estanqueidad, comprobando que todas las zonas de ajuste y soldadura están correctamente. En segundo lugar, comprobaremos el montaje y posición de los componentes internos para asegurar que no hay alteraciones que pudieran generar funcionamientos indebidos de los grupos ópticos. Gracias a que también disponemos de un digitalizado de la superficie de gran calidad, realizaremos una comparativa actual nominal, donde tendremos el mapa de color de desviaciones que nos permitirá tener un control visual rápido del estado dimensional de nuestras muestras. Hemos llegado al final de la explicación. Confiamos en que te haya servido para conocer esta tecnología y las múltiples soluciones. Queremos que sepas que esta y todas las otras tecnologías de inspección y medición están disponibles para ti en los centros de calidad CEIS.